Seguimos, seguimos con el estudio de espejismo, un problema mundial del maestro tibetano Dokwal. El maestro ya explicó muchísimo qué es el espejismo, maya, ilusión y el morador en el umbral. Aquí, a continuación, vamos a leer lo siguiente. Permítanme porque se me mueve todo. Permítanme ahora elucidar más detalladamente estos espejismos. El espejismo del materialismo es la causa de la presente angustia mundial, pues lo que llamamos problema económico no es más que el resultado de este espejismo particular. En el transcurso de las épocas, este espejismo ha despertado cada vez más el interés de la raza, hasta que hoy todo el mundo ha sido arrastrado al ritmo de los intereses monetarios. Siempre ha existido un ritmo que emana de los niveles del alma, establecido por aquellos que se han liberado del control de las necesidades materiales, de la esclavitud del dinero y del amor a las posesiones. Actualmente, ese ritmo superior es proporcional al espejismo del ritmo inferior, y de allí que todo el mundo piensa cómo salir de la actual encrucijada materialista. Esas almas que permanecen en la luz y se hallan en la cumbre de la montaña de la liberación, y las que están saliendo de las brumas del materialismo, son bastante como para realizar un trabajo definido en conexión con la disipación de este tipo de espejismo. La influencia de sus pensamientos, palabras y vidas puede efectuar y efectuará un reajuste de valores y logrará establecer un nuevo nivel de vida para la raza, basados en una clara visión, un correcto sentido de proporción y en la comprensión de la verdadera naturaleza de la relación que existe entre el alma y la forma, el espíritu y la materia. Aquello que llenará una necesidad vital y real siempre existe dentro del plan divino, lo que es innecesario para la correcta expresión de la divinidad y para una vida plena y rica. Puede ser obtenido y poseído, pero únicamente a costa de perder lo más real y de la negación de lo esencial. ¿Cómo se mueve, verdad? El espejismo del materialismo comienza a disminuir perceptiblemente. Los pueblos del mundo están entrando en la experiencia del desierto. Allí se darán cuenta de cuán poco se necesita para llevar una vida plena y adquirir experiencia y verdadera felicidad. El insaciable deseo de las posesiones no es considerado tan honorable como antes, y el deseo por las riquezas ya no genera codicia como en la primitiva historia racial. Las cosas y las posesiones se deslizan de las manos de quienes hasta ahora las sujetaban. Solo cuando el hombre permanezca con las manos vacías y adquiera una nueva norma de valores, recuperará el derecho a la propiedad y a la posesión. Cuando el hombre carezca de deseos y no busque nada para el yo separado, recuperará la responsabilidad por los bienes materiales. Entonces su punto de vista estará libre de ese espejismo particular
y las brumas del deseo astral serán aminoradas. Muchas otras formas de ilusión pueden aún dominar, pero el espejismo del materialismo habrá desaparecido, siendo el primero destinado a hacerlo. Convendría que los estudiantes recordaran qué clase de posiciones y objetos materiales, ya sea el dinero, una casa, un cuadro, un automóvil, tienen una vida propia intrínseca, una emanación propia y una actividad que es esencialmente la de su innata estructura atómica, puesto que un átomo es una unidad de energía activa. Esto produce su contraparte en el mundo de la vida etérica y astral, aunque no en el mundo mental. Estas formas sutiles y emanaciones características aumentan la potencia del mundo de deseo, contribuyen al espejismo mundial y forman parte de ese grande y poderoso mundo brumoso que se halla en el arco involutivo, en el cual están sumergidos quienes se hallan en el arco ascendente. Los guías de la raza sienten la necesidad de estar alerta, mientras las fuerzas iniciadas por el hombre mismo producen a despojarlo y liberarlo para que pueda caminar en el desierto. Allí, en las así denominadas circunstancias propicias, puede reajustar su vida y cambiar su modo de vivir, descubriendo de esta manera que la liberación de las cosas materiales acarrea consigo su propia belleza y recompensa, su propia alegría y gloria. Así es liberado para vivir la vida de la mente. El espejismo del sentimiento mantiene esclavizada a la gente buena del mundo en una densa bruma de reacciones emocionales. La raza ha llegado a una etapa donde los hombres de buenas intenciones que poseen real comprensión se han liberado en parte del amor al oro, forma simbólica de referirme al espejismo del materialismo. Truecan dicho deseo por el deber, las responsabilidades, el efecto que producen sobre otros y la comprensión sentimental de la naturaleza del amor. El amor para mucha gente, en realidad para la mayoría, no es realmente amor, sino una mezcla de deseo de amar y deseo de ser amado, más un deseo de realizar cualquier cosa para demostrar y evocar este sentimiento y en consecuencia sentirse más cómodo en su propia vida interna. El egoísmo de la persona que desea ser altruista es grande. Hay algunos sentimientos tributarios que convergen alrededor del sentimiento o deseo de demostrar esas características amables y agradables, evocando la correspondiente reciprocidad hacia el pseudoamante o servidor que aún está rodeado completamente por el espejismo del sentimiento. Este pseudoamor, basado principalmente en la teoría del amor y el servicio, caracterizan a innumerables relaciones humanas, tales como las existentes entre marido y mujer o padres e hijos, ilusionados por un sentimiento hacia ellos y conociendo muy poco el amor del alma, que es libre en sí mismo y deja libres también a otros. Deambulan en una densa bruma, hundiendo a menudo con ellos a quienes desean servir, esperando recibir afecto recíproco.
reflexionen sobre la palabra afecto y obtendrán su verdadero significado. Afecto no es amor, sino ese deseo que expresamos mediante un esfuerzo del cuerpo astral, afectando esa actividad nuestros contactos. Tampoco es el espontáneo altruismo del alma que no pide nada para el yo separado. Este espejismo del sentimiento aprisiona y confunde a toda la gente buena del mundo, imponiéndole obligaciones que no existen y produciendo un espejismo que debe ser disipado oportunamente mediante la difusión del amor verdadero y desinteresado. Solo trato brevemente de estos espejismos, pues cada uno de ustedes puede elaborarlo por sí mismo y descubrir cuál es el lugar que ocupan en el mundo de la bruma y del espejismo. De esta manera, con conocimiento, pueden empezar a liberarse del espejismo del mundo. El espejismo de la devoción hace que muchos discípulos probacionistas vaguen en círculos alrededor del mundo de deseos. Afecta primordialmente a las personas de sexto rayo y es particularmente potente en esta época debido a la larga actuación del sexto rayo de devoción. Durante la era de Piscis, que está rápidamente pasando, constituye hoy uno de los espejismos más potentes para el aspirante verdaderamente dedicado a una causa, a un instructor, a un credo, a una persona, a un deber o a una responsabilidad. Mediten sobre ello. Este inofensivo deseo que los enfrenta en determinadas líneas de idealismo se hace marcadamente ofensivo tanto para ellos como para otros, porque debido a este espejismo devocional son arrastrados al ritmo del espejismo mundial que constituye esencialmente la bruma del deseo, el deseo poderoso sobre determinada línea, cuando ofusca la visión amplia y encierra al hombre dentro del pequeño círculo de su propio deseo para satisfacer su sentimiento de devoción. Es tan obstaculizador como cualquier otro espejismo y muy peligroso debido al hermoso colorido que toma la bruma resultante. El hombre se pierde en una arrobadora bruma de su propia creación, que emana de su cuerpo astral y está compuesta del sentimentalismo de su propia naturaleza respecto a su propio deseo y devoción hacia el objeto que atrae su atención. Para todos los verdaderos aspirantes, debido a la acrecentada potencia de sus vibraciones, este sentimiento devocional puede ser particularmente dificultoso y provocar un prolongado aprisionamiento. Un ejemplo de ello es el sentimiento devocional que los discípulos probacionistas expresan hacia los maestros de la sabiduría bajo el espejismo del éxtasis, alrededor de los nombres de los miembros de la jerarquía y de su trabajo, del trabajo de los iniciados y discípulos disciplinados. Observen esta frase. Se ha creado un poderoso espejismo que les impide siempre llegar al discípulo o que el discípulo llegue a ellos. No es posible penetrar el denso espejismo de la devoción que, vibrando con vida extática o dinámica, emana de la energía concentrada del discípulo
que actúan aún a través del centro plexo solar. Para este espejismo existen ciertas reglas muy antiguas. Hacer contacto con el yo más grande por medio del yo superior, perdiendo de vista al pequeño yo y a sus reacciones, deseos e intenciones, o con el amor puro del alma, que no se personaliza ni intenta ser reconocido. Puede entonces afluir al mundo del espejismo que circunda al devoto y desaparecerán las bromas de su devoción, de las cuales se enorgullece. En el sendero de probación sobreviene la oscilación conscientemente registrada perdón, entre los pares de opuestos, hasta que es visto y emerge el camino del medio. Esta actitud produce el espejismo de los pares de opuestos, de naturaleza densa y brumosa, matizada unas veces por la alegría y el gozo, otros por la tristeza y la depresión. A medida que el discípulo oscila entre las dualidades, este estado persiste mientras que se da importancia al sentimiento que va desde la gran alegría que el hombre siente cuando se identifica con el objeto de su devoción o aspiración, o sucumbe a la más negra desesperación y sensación de frustración cuando fracasa en hacerlo. Todo esto, sin embargo, es de naturaleza astral y de cualidad sensoria y no pertenece al alma. Este espejismo aprisiona a los aspirantes durante muchos años y a veces durante muchas vidas. Cuando el discípulo se libera del mundo del sentimiento y se polariza en el mundo de la mente iluminada, disipa este espejismo, que es parte de la gran herejía de la separatividad. En el momento en el que el hombre divide su vida en triplicidades, como inevitablemente lo hace, cuando se ocupa de los pares de opuestos y se identifica con uno de ellos, sucumbe al espejismo de la separación. Quizás este punto de vista podrá ser una ayuda o continuar siendo un misterio, porque el secreto del espejismo mundial se halla oculto en el concepto de que esta triple diferenciación vela el secreto de la creación. Dios mismo ha producido los pares de opuestos, espíritu y materia, y también el camino medio, el de la conciencia o aspecto alma. Recapaciten profundamente sobre este concepto. La triplicidad de los pares de opuestos y el estrecho camino que los equilibra, el noble sendero medio, es el reflejo en el plano astral de las actividades del espíritu, el alma y el cuerpo, de la vida, la conciencia y la forma. Los tres aspectos de la divinidad, siendo todos divinos. A medida que el aspirante aprende a liberarse de los espejismos con que ha hecho contacto, descubre otro mundo de bruma y niebla, a través del cual parece extenderse el sendero y por el que debe penetrar para liberarse de los espejismos del sendero. ¿Cuáles son estos espejismos? Estudien las tres tentaciones de Jesús si quieren saberlo con exactitud. Analicen el efecto que producen sobre el pensamiento del mundo. Las escuelas de autoafirmación
las cuales recalcan la divinidad aplicada en forma materialista. Estudien el fracaso de los discípulos debido al orgullo, a los complejos de Salvador y servidor del mundo y a las diversas distorsiones de la realidad que el hombre encuentra en el sendero, lo cual dificulta su progreso y malogra el servicio que debe prestar a otros. Recalquen en sus mentes la espontaneidad de la vida del alma y no la malogren con el espejismo de una aspiración elevada, egoístamente interpretada, ni por la propia centralización, inmolación, agresividad y afirmación al realizar el trabajo espiritual, pues estos son algunos de los espejismos del sendero. Hallarán de verdadero valor recapacitar profundamente sobre los propósitos para los cuales deben cultivarse la intuición y desarrollarse la mente iluminada, preguntándose si esos propósitos tienen la misma finalidad y están sincronizados con el factor tiempo. Descubrirán entonces que sus objetivos difieren y los efectos de su pronunciado desarrollo sobre la vida de la personalidad son también distintos. El espejismo no es disipado por medio de la intuición, ni la ilusión es superada por el empleo de la mente iluminada. La intuición es un poder superior al de la mente y una facultad latente en la tríada espiritual. Es el poder de la razón pura, una expresión del principio búdico y se halla más allá del mundo del ego y de la forma. Solo cuando el hombre llega a ser un iniciado, le es posible utilizar normalmente la verdadera intuición. Con esto quiero significar que la intuición puede actuar fácilmente como principio mente en el caso de una persona que posee una inteligencia activa. Sin embargo, se hará sentir mucho antes en casos extremos o urgentes. Bien, pues puede ser bastante cansado estar escuchando todo esto, pero es bastante iluminador que nos estemos dando cuenta. El espejismo del sendero, dijo ahí el maestro, ya les había yo comentado, en las tentaciones de Jesús en el desierto. Y de ahí nos daremos cuenta de qué nos habla. Es bastante abstruso el tema y muy difícil de comprender. Y más el primer espejismo, que es el materialismo, ese no nos gusta porque siempre escuchamos que yo me levanto temprano para trabajar y por eso gano esto y aquello y aquello y aquello. Algún día dejaremos estos espejismos en alguna vida. No llevamos mucha prisa, pero tampoco estamos sin movernos. Todos tenemos que movernos en todo el universo, todo se mueve. Es interesante. En la siguiente cápsula seguiremos hablando de estos espejismos. Es cansado, por supuesto, el estudio porque no estamos acostumbrados a este tipo de estudio. Por eso es que ni siquiera me llama la atención el poderlos escuchar o poder leer el libro. Es cansado. Precisamente es cansado porque estamos polarizados en el astral y para poder llevar este tipo de lectura al mental, pues no tenemos el equipo todavía como hemos estado
escuchando en este libro y en cartas de meditación ocultista, lo difícil que es caminar el sendero del retorno. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima cápsula. Gracias.